pongo para grabar y no sé si ya tienen preparada alguna consulta para comenzar a trabajar. Si tienen alguna consulta arrancamos y si no yo tengo una que me hicieron por mail. ¿Arranco yo? Bueno. Una compañera, no recuerdo el nombre, no lo registré, manifestó ciertas dudas respecto de la diferencia entre los principios o cómo evolucionan los reflejos condicionados y las teorías de aprendizaje. No tenían claro si eran lo mismo o si eran cuestiones diferentes, ¿sí? Creo que esto es un tema ligado a cómo explica el capítulo, cómo inicia el capítulo sobre conceptos conductistas del aprendizaje. Ahora aguárdenme un segundito que estoy dándole entrada a una persona y ya lo charlamos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá tenemos otra persona más. Bueno, les contaba para las personas que recién se están sumando, buenas tardes a todas, que una compañera, voy a empezar por una pregunta que me hizo una compañera a través del mail, y que yo quedé en responder hoy, que le resultaba difícil, o mejor dicho, no terminaba de comprender la diferencia, si es que la había, entre los principios acerca de cómo evolucionan los reflejos condicionados y los conceptos conductistas del aprendizaje. Entonces, les decía, cuando inicia el capítulo, el autor lo que hace es señalar lo que puede pasar con los reflejos condicionados. Dice, los reflejos, ¿qué puede pasar cuando se intenta condicionar un reflejo? ¿Recuerdan el ejemplo de Pavlov con el perrito? ¿No? Que él lo que hace es condicionar esa respuesta, que la respuesta incondicionada, ¿el reflejo qué era? Era un reflejo que lo hacía al perro salivar cuando aparecía el alimento, ¿sí? Eso era la respuesta incondicionada. Cuando lo que pretende hacer este autor, Pavlov, es condicionar esa respuesta, lo que hace es asociar la presencia de ese sonido de la campanita para que en algún momento, frente a la campanita, el perro salive, ya no en relación al alimento, que era lo incondicionado, sino con ese sonido condicionado que es la campanita. Bueno, volvamos a este ejemplo, ¿por qué? Para que ese reflejo se instale como reflejo condicionado, fue necesario mantenerlo en el tiempo, es decir, hacerlo en numerosas ocasiones, ¿verdad? Si esto no hubiera sucedido, se hubiera extinguido. O sea, uno de los principios de los reflejos condicionados es su reiteración, porque si no, no se instalan como tales. Bien, ese es uno de los principios. El otro de los principios es el de generalización. A lo mejor el perrito no solamente va a salivar, o salivaba cuando escuchaba determinado sonido, como el de la campana, sino algún sonido parecido, ¿sí? Entonces, el mismo condicionamiento puede ser provocado por
estímulos parecidos. Y lo mismo tiene que ver con el último de estos, de cómo evolucionan estos reflejos, que es el principio de discriminación. O sea, a partir del trabajo con determinado estímulo, lo que se produce es una mayor discriminación entre estímulos. Algunos provocan ese efecto y otros no lo pueden provocar, porque están muy lejos en relación al efecto, al estímulo original que lo provocó. Eso tiene que ver con cómo evolucionan los reflejos condicionados. Mejor dicho, los reflejos para ser reflejos condicionados, para establecer el condicionamiento. Ahora bien, cuando hablamos de teorías de aprendizaje, hablamos de muchos tipos de conductas, no únicamente de reflejos. Si bien creo que la confusión está en que para el conductismo, aprendizaje y condicionamiento son sinónimos. Pero la verdad es que, por ejemplo, aprender a sumar o aprender cualquier contenido escolar, que es de lo que se va a ocupar Skinner, no proviene originalmente de un reflejo. ¿Se entiende la diferencia? O sea, los reflejos, lo que está ubicado al principio, cómo avanzan, tiene que ver con cómo se produce el cambio de un reflejo incondicionado a un reflejo condicionado. Pero las teorías de aprendizaje implican cualquier posibilidad de aprendizaje, cualquier tipo de conducta a aprender. Y ahí sí tenemos la diferencia entre el conductismo clásico, que habla de la asociación entre estímulos y respuestas, o sea, la frecuencia. Tenemos las teorías del refuerzo, que hablan de algún logro que pueda obtener el sujeto para que se establezca ese tipo de conducta aprendida, ¿sí? Ya sea por logros a nivel de premios o castigos, como es lo que plantea Tornik, o a través de la intervención del medio en lo que llamó educación programada Skinner. Pero la diferencia sería esa. En principio lo que habla el texto es de reflejos, de cómo esos reflejos se transforman, de incondicionados en condicionados. Cuando lo ampliamos a las teorías de aprendizaje, ya incluimos todo tipo de conductas a aprender, y no corremos de los reflejos, aunque siempre esté la base de la repetición, como se procede en el caso del condicionamiento. Bueno, esa era una pregunta que me habían hecho, mejor dicho, una pregunta que me habían hecho por mail y que yo quedé en completar hoy en esta clase. Ahora escucho las dudas, las preguntas que ustedes hayan preparado para la clase de hoy o que tengan pensadas para la clase de hoy. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a esto que estaba explicando recién? Porque como que ahora me pasa lo contrario, como que entré en duda yo de lo que había puesto. En una de las preguntas, no del parcial, sino de la última guía, habla de las teorías del aprendizaje, de la contigüidad y el refuerzo, que son del conductismo, o sea, son derivadas del conductismo. El conductismo y el neoconductismo. El refuerzo tiene que ver con el neoconductismo, sí. Ok, y las que vienen después, las otras teorías del aprendizaje, no se basan en el conductismo. No. Ah, ok. Las que tienen que ver con las teorías que están basadas en los procesos cognitivos, hablan de lo mental, por lo tanto no pueden tener que ver con el conductismo que reniega de lo mental. Recién cuando veamos, calculo que el cuatrimestre que viene, no sé en qué condiciones, autores como Piaget, ahí vamos a entender cómo se incluye la cuestión de lo mental, cómo se explica esto mental que el conductismo dejó a un lado por no considerarlo científico u observable, ¿no? ¿Qué otra pregunta, gente linda? Yo, profe, tengo una duda con respecto a la número 3, con la pregunta número 1. Dice, ¿cuáles son las llamadas corrientes objetivas en la psicología?
Y en el texto se refiere como a 3 autores, pero no nombra, o por lo menos no sé si lo pasé por alto, si llega a nombrar esas corrientes. Sí, sí, son esos 3 autores, o sea, son Pavlov, Betcherev y Watson, que justamente son los que intentan o pretenden convertir a la psicología en una escuela científica objetiva, ¿no? Los 3, aunque sabemos que Pavlov no se reconoce como psicólogo, ¿no? Sino como fisiólogo, pero bueno, estarían enrolados dentro de esas corrientes que pretenden, insisto, objetivar, utilizar la psicología como una ciencia natural, que evalúa la conducta en sus aspectos observables y comprobables. Profe, yo justo tenía esa misma duda y tenía marcado entre paréntesis, como para preguntarle si la psicología experimental previo al conductismo tenía también esa finalidad. O sea, ¿se considera como una corriente objetiva o no? No, no se considera una corriente objetiva, porque si bien tiene la misma pretensión, y como vos muy bien, Evelyn, lo marcaste, trata de adaptarse al positivismo, ¿verdad? Como vos muy bien lo registrás, pero en realidad el método que utiliza la introspección es muy cuestionada como método objetivo. ¿Se acuerdan esta idea de preguntarle al sujeto sobre lo que le pasa, sobre sus sensaciones? No tiene demasiada objetividad, ¿sí? Como sí la tienen las corrientes que mencionábamos antes. Así que no estaría considerada una corriente objetiva. Con matrices de aprendizaje, ¿cómo vamos? Porque tuvimos una sola clase. No sé si llegaron, si estuvieron leyendo algo. ¿Cómo viene la cosa por ahí? Profe, perdón. Sí, Yo de Evelyn. ese, perdón que sea yo siempre la que hable. No, no hay Me, problema. me- en ese trabajo de matrices de aprendizaje, yo marqué también así como que me quedaban en duda la pregunta 12 que dice señalar el proceso de construcción de las matrices de aprendizaje. Porque mucho de lo que había puesto entraba en relacionarlo con el proceso de identidad. Entonces como que me quedó la duda de a qué se refería esa pregunta. En realidad, la idea es poder ver que esa matriz es una matriz que se construye, que no es algo innato, y que se va construyendo en relación al tránsito por las instituciones o los espacios sociales o de intercambio con otros, en los cuales va desarrollándose ese sujeto, ¿sí? Por eso se habla bueno, de una familia, de espacios barriales, de la escuela, de lo religioso, de lo recreativo, de los medios de comunicación, o sea, todos los espacios donde hay intercambios con otros, más directo o más mediatizado, como es el caso de los medios de comunicación, implican el recorrido que va a permitir ir armando esa matriz que va a ser la expresión de identidad de un sujeto. Les decía porque empecé a leer un libro que me impactó muchísimo el otro día, es más, me produjo como una especie de cuestión en el estómago, porque estoy leyendo, no sé si conocen una novela que se llama El abanico de seda, de una autora oriental que se cría en Estados Unidos y que retoma una tradición china, de una zona de China. eh, eh, no sé si ustedes han escuchado o sabían de esta cuestión cultural, estética, no sé muy bien cómo ubicarla, de pretender que las mujeres tengan pies muy pequeñitos. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar. Que bueno, para eso, estoy hablando de 7 centímetros, ¿eh? Imagínense lo que es un pie de 7 centímetros. No sé si existe entre nosotras una persona adulta que pueda tener un pie de ese tamaño. Pero bueno, para lograr eso, entre los 5 y los 6 años, porque esto es todo un rito, lo que hacían era vendar los pies con los dedos doblados hacia adentro,
los dedos de los pies de las nenas, vendarlos y hacerlas caminar hasta lograr que esos huesos se quebraran. Y esto, que a mí me producía escozor porque el relato es muy vívido, tenía un objetivo. ¿Para qué? Primero, los pies pequeños indicaban una mujer que iba a ser sumamente sumisa y adaptada al varón, ¿sí? Es una cultura absolutamente patriarcal donde la mujer pasaba de depender del padre a depender del marido, y luego iba a depender del hijo varón que tuviera, ¿sí? Porque la mayor pretensión era tener hijos varones. Entonces, el soportar el dolor que significaba ese quebramiento de huesos para que los pies fueran tan pequeños, era saber que esa mujer iba a ser una mujer, repito, sumisa, y que iba a soportar estoicamente los dolores del parto, los contratiempos de la crianza o de la vida doméstica, ¿sí? Digo, en esto pensando de la cuestión identitaria y de cómo se constituían estas mujeres, ¿no? O sea, esa cuestión, esa práctica, esa experiencia tenía un objetivo implícito, ¿sí? Repito, la obediencia, la sumisión y el aceptar ser, digamos, y esto iba a ser como un buen dato respecto de que esa mujer iba a ser una buena esposa. Les cuento que se morían 1 de cada 10 chicas porque se producían unas infecciones terribles entre el vendaje y la fractura que se producían en esos pies, ¿no? Bueno, a mí me produjo mucha impresión y me hizo acordar esto que habíamos estado trabajando de matrices. Profe, hay varios videos en internet de lo que tiene que ver con psicología social, que hay como videos donde dice cómo saber cuál es nuestra matriz social y cómo deconstruirla. Hay bastantes videos de eso, yo el otro día estuve mirando, y están buenos, son interesantes porque es como que dice por qué nosotros consideramos que algo está bien porque nos enseñaron que está bien. Entonces habla de todo esto, todo desde la psicología social. Nada, como así como un acotar. Buenísimo, buen dato, gracias por compartirlo. ¿Y cómo lo buscaste? ¿De qué manera lo encontraste? Yo en realidad lo encontré porque estoy en un grupo que estudia psicología social, pero están en YouTube como matrices de aprendizaje, y justo Bien. en realidad en la página, digamos, vi que decía matrices social, y como estábamos, matrices de aprendizaje, perdón, y como estábamos viendo el tema, los miré y habla de eso, de qué, dentro de qué familia, bueno, habla un poco del patriarcado, de la actualidad, de construirnos como sujetos y demás. Están buenos, se encuentran como matrices de aprendizaje en YouTube. Son videos Perfecto. cortos de 7, 8 minutos. Muy bueno, muy buen dato. Gracias, Evelyn, por compartirlo. Los vamos a estar buscando. ¿Qué otra pregunta, gente? Consulta, comentario. Profe, yo tengo una duda de la pregunta 3, de la guía número 3, Bien. de la parte que dice explicar por qué es considerada una postura reduccionista y molecular, que habla de la conducta, de cómo explica la conducta Watson. Bien. Por un lado, el reduccionismo tiene que ver con esto de explicar la conducta simplemente en términos de estímulos y respuestas. Fíjate todo lo que queda afuera, ¿no? No se habla de un sujeto en situación, no se habla de diferencias culturales, no se habla de motivaciones que puedan tener que ver con por qué se produce esa conducta en un sujeto y otra en otro, ¿sí? Es simplemente una cuestión de estímulos y respuestas. Eso es absolutamente reduccionista. ¿Qué quiere decir reduccionista? Que deja fuera muchas cosas. Eso es reduce
la conducta casi te diría su mínima expresión. Eso es que es reduccionista. Y la otra parte que me habías preguntado es de... molecular. Bueno, lo molecular es lo contrario, sería el antónimo, lo opuesto a lo molar. Molecular es, como su nombre lo indica, viene de molécula. ¿Sí? Recuerdan que las moléculas son las partes más pequeñitas de la materia, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Los átomos y todas esas cosas pequeñitas, pequeñitas que forman la materia. Bueno, se supone que esta manera de entender la conducta, dividida en estímulos y respuestas, fraccionada, luego asociada artificialmente, es una forma molecular de entender la conducta. No se ve una experiencia integral. Digamos, si yo analizo por qué un niño no aprende en determinado momento de la vida, ¿sí? O pensemos en esta situación de pandemia. ¿Por qué algunos niños la viven sin dificultad y sin mayores contratiempos y otros la viven de una manera compleja, con crisis, con angustias, con llantos, ¿sí? Para el conductismo va a ser analizar la misma respuesta en los dos, en términos de, por ejemplo, presencia o ausencia de miedos. Y ahí tendríamos simplemente un dato para hablar de esa conducta. Que un niño responde de una manera o no, de acuerdo a el nivel de miedo que tiene. A mayor miedo por la pandemia, una respuesta más crítica que en el otro caso. Fíjense, insisto en todo lo que queda afuera. Entonces, lo molecular sería eso, dar una única causa posible para una determinada respuesta. Es absolutamente simplista, es decir, este nene está angustiado porque tiene miedo de enfermarse. ¿Y nos quedamos con eso? ¿Por cómo llegó a tener miedo de enfermarse? ¿Qué pasa en su contexto? ¿Cómo era antes de esta pandemia? ¿También había tantos miedos? ¿Era un niño temeroso? ¿Cambió su manera de percibir el mundo? ¿Está siendo acompañado? ¿Alguien lo escucha y trata de explicarle para que no sienta el mismo miedo? ¿Entendés? ¿Entienden? Es como decir, todos los sujetos responden de la misma manera. Y no, sería el extremo opuesto del psicoanálisis. Si el psicoanálisis separa la singularidad, para el conductismo estaríamos respondiendo todos más o menos de la misma manera. Y eso es reduccionista y también es molecular. Pensar solamente una causa o un estímulo para ver únicamente la respuesta en forma, de nuevo, singular, simple. Cuando hablamos de lo molar, que yo antes te había comentado, hablamos de todo lo contrario, hablamos de una conducta que se ve como una respuesta integral del sujeto y que incluye todos los aspectos posibles, aspectos sociales, emocionales, corporales, ¿sí? Cuando uno ve la respuesta de un niño, trata de tener en cuenta todo el despliegue, ¿sí? No solamente una parte de la conducta. Por ejemplo, el desagrado en algunos niños se puede manifestar simplemente como rechazo, encerrarse en sí mismos y no hablar. Otros empiezan a correr por todos lados como, no sé, como si estuvieran activados por ese mismo desagrado, ¿no? O sea, eso es ver la conducta de una manera íntegra, integral, completa. Eso implica lo molar, que es lo contrario de lo que hace la mirada conductista o molecular. ¿Se entendió, Rocío? Sí, profe, gracias. A veces me parece que una buena estrategia didáctica es que ustedes, cuando ven una corriente, como les decía desde el comienzo de año, la comparen con las otras, porque a veces en esa comparación y en esa diferencia se entiende más cada una, ¿sí? Lo particular de cada una, por comparación, la comparación es una posibilidad que tenemos en el pensamiento adulto,
la comparación ayuda a entender mejor la singularidad de cada una de las corrientes. Profe, ¿le puedo hacer Sí, una consulta? por supuesto. Sobre las teorías, teorías conexionistas, como que no interpreté mucho, Claro, que lo relaciona con estímulo y respuesta. exacto. El conexionismo es otra manera de hablar del asociacionismo. Es decir, siempre se está hablando de esta conexión planteada, por eso el conexionismo viene del mismo, parte del mismo sustantivo, ¿no? Esta posibilidad de ir asociando estímulos y respuestas a manera de cadenas o de eslabones, ¿no? Es eso, es justamente eso. Acá me avisan que nos quedan 10 minutitos, ¿eh? Así que vayan pensando qué otra pregunta, qué otra inquietud pueden tener en este momento, digamos. Por supuesto que siempre las preguntas que no les surjan ahora y les surjan a posteriori, yo las recepciono a través del mail, ¿no? A veces en el momento uno no recuerda o no se da cuenta y después aparece la inquietud. Así que ténganlo presente para que sigan siendo clases así de manera más interactiva, ¿no? Profe, Claro, volviendo al tema de las matrices, esto sí. es como a modo, si alguno de los chicos quieren ver lo que también a mí me sirvió, ver la serie de Anne, donde se refleja mucho el tema de las matrices y cómo van desconstruyendo esas cosas por la época en que se vive y demás, y las formas de aprendizaje en ese momento. No te entendí el nombre de la serie. Anne with Anne, sería Anne con E. Anne, la de la nena, la niña. Exacto, sí. Yo a medida que la fui mirando, me lo fui relacionando un poco con las cosas que fuimos leyendo, por los modos repetitivos, digamos, los profesores o maestros cómo enseñaban en esa época y cómo se iba cambiando el paradigma en cuando los chicos se iban imponiendo a cosas que anteriormente era normal y ellos lo querían cambiar. Genial. Vos sabés que me la recomendaron varios, pero todavía no la vi, así que bueno, ahora te voy a tomar la recomendación para Profe, conocerla. y eso que recién planteaba la compañera tiene que ver con lo de las posibilidades de cambio, que es una de las preguntas también. Sí, igualmente el tema del cambio hay que tratar de diferenciarlo del conflicto. A ver, un conflicto es una situación, todo el tiempo tenemos conflictos, ¿verdad? No sé, salimos o no salimos para ver si, para evitar contagiarnos, qué sé yo, todo el tiempo tenemos conflictos para resolver, porque eso es la vida es así, está llena de dilemas y de cuestiones a resolver. Pero la diferencia con la crisis es que las crisis ponen de relieve un poco lo que vos habías dicho antes, Evelyn, que se veía en los videos, la necesidad de deconstruir esa matriz, es decir, de modificarla para que ese sujeto cambie su modo de percibir el mundo y su modo de intervenir en él. O sea, la crisis sería como un nivel más elevado
por eso es el que permite la modificación de la matriz. Yo con un conflicto no, en realidad no modifico mi matriz, lo que hago es justamente actuar de acuerdo a la matriz que ya tengo. Como les decía recién, si yo por ahí soy una persona muy temerosa o muy obediente, voy a cumplir el aislamiento porque, bueno, porque soy muy temerosa y muy obediente. No me lo voy a cuestionar, ¿se entiende? Y por favor que esto no se considere un cuestionamiento al aislamiento, ¿eh? No, no soy epidemióloga ni psicóloga de ustedes, no, no, no. Pero lo estoy usando como ejemplo. En cambio, sí... Perdón, profe, sí. Perdón, profe, me tengo que retirar. Bueno, dale. ¿Querías preguntar algo antes de irte? Vemos. No. Listo, nos vemos. No, Hasta luego. cualquier cosa en la próxima clase por mail, gracias. Chau, Lucila. Bueno, lo que estaba contando era la diferencia entre crisis y conflicto. En cambio, cuando hay una crisis, lo que hay aprendido se pone en cuestión. Esto que decía antes Carolina de, supónganse, los niños acostumbrados a los castigos físicos, a soportar los castigos físicos, ¿no? Que no eran moneda poco habitual, por ejemplo, en algunos países como Inglaterra, o el Reino Unido en realidad. Hasta no hace mucho tiempo eran habituales y eran aceptados culturalmente, ¿sí? Bueno, sigue habiendo, profe. en algún momento, en algunos sectores, esa cuestión se empezó a ver, a no aceptar tan en piloto automático, tan livianamente, porque siempre se había hecho de la misma manera, a cuestionar ese orden, a entender que eso no era lo que querían para sí. Y eso es lo que produce crisis. En ese caso, por ahí, no sé si fue un buen ejemplo, porque estoy hablando más de una crisis a nivel cultural y social que individual, ¿no? Aunque es difícil a veces diferenciar cuándo empieza lo individual y cuándo empieza lo social, ¿no? Pero supónganse en un sujeto cualquiera que cada vez que emprende una carrera, fracasa, ¿sí? Empieza a estudiar una cosa, le va bien, pero pasa un tiempo y fracasa. Vuelve de nuevo, pasa otro tiempo y vuelve a fracasar. Bueno, a lo mejor en algún momento se le ocurre pensar que algo, ¿no?, de sí está influyendo en esta imposibilidad de llevar adelante una carrera, ¿no? Entonces por ahí lo que hay que modificar es eso, es ¿qué le pasa? ¿Qué hay en su identidad, en su constitución como sujeto, que en su historia, como huella, qué hay que lo aleja de poder concretar una vocación o una elección vocacional? Entonces ahí por ahí algunos sujetos lo pueden hacer de manera más autónoma y otros requerirán ayuda profesional. Dependerá, digamos, del grado de complejidad y de afectación que tenga eso para el sujeto, ¿no? Lo mismo se podría pensar en el campo de las relaciones personales, ¿no? En cualquier campo de que se trate lo humano. Pero eso viene dado casi siempre más desde la infancia, ¿no? Un trauma o un condicionamiento. Y en general, viste que ya a partir del psicoanálisis sabemos que los primeros años son definitorios de muchas de nuestras elecciones y de esta constitución identitaria de la que estamos hablando, ¿no? Entonces sí, hay mucho de eso que hay que seguir revisando. Supónganse la confianza de la que hablábamos la vez pasada, cuando yo les contaba aprender a caminar solo o aprender a caminar de la mano de un adulto, ¿no?, que esté presente, marca un estilo. Y confiar o no confiar va a ser un elemento importante, por ejemplo, a la hora de establecer vínculos con otros. La persona que tiene esa confianza básica va a tener relaciones, si se quiere, más satisfactorias que la persona que tiene siempre desconfianza. Le va a costar mucho más establecer vínculos. Y fíjense que estoy hablando de algo que se establece en el primer año, año y medio de vida. Entonces sí, por supuesto que los primeros años van a ser, en ese sentido, muy valiosos.
Y no, cuando digo determinantes no digo irreparables. ¿Se entiende la palabra, la diferencia? Porque siempre en lo humano hay posibilidades de cambio, salvo que haya mucha patología. Pero siempre la gran ventaja, la gran riqueza del humano es que hay posibilidades de cambio. Y como dije antes, a veces solo y a veces con ayuda profesional, ¿no? Pero para que haya ese cambio también en la persona tiene que haber una disposición para el cambio, ¿no? Sí, sí, te diría cierto reconocimiento, por lo menos de iniciar el trabajo, y después, bueno, habrá que ir viendo cómo sigue, ¿no? No es una cuestión voluntarista, esto lo quiero dejar claro. Se necesita bastante más que buena voluntad para acceder a cambiar cosas tan instaladas y tan enquistadas. Nos estamos quedando con menos de un minuto, gente, que estén todos muy bien, todas muy bien. Cuídense mucho, mucho del frío y de la peste, y ojalá ninguno esté pasando ninguna situación complicada. En cuanto pueda, voy subiendo como el de la semana, como el del sábado, esta clase, y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para seguirlas escuchando y seguirlos escuchando.